Antes que nada, gracias por sumarse. Sé que no quedó para nada bien la fecha de esta clase. Ya estamos finalizando y después del parcial siempre yo, sinceramente, por ahí no tiene el mayor sentido que por ahí debería tener esta clase, ¿no? Pero bueno, la clase de hoy, como les dije ayer, no sé si estaban todos, pero bueno, la idea es hacer una intro, una presentación no tan larga de lo que es sistemas operativos. Después, para reforzar un poco y hacerlo un poco más dinámico, didáctico, traje unos videitos para complementar con lo que es arquitecturas avanzadas, para ver, después se los voy a subir también. Y después, nada, ahí vieron los ejercicios que empezamos a hacer la clase pasada, que nos enfocamos en los que veníamos viendo. Le había mostrado otros, la idea que si el que quiere quedarse a ejercitar y hacer esos ejercicios, o alguno por lo menos como para que se lleven unos ejemplos de ejercicios que tienen otra dinámica, otra forma de resolverlo, en base a lo que ya sabemos. Así que bueno, a ver si está grabando bien. Sí. Bueno, todos ven mi pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. Este, eso parece. Bueno, sistemas operativos, como les comentaba, van a tener una materia aparte de 4 meses, cuatrimestral, en donde van a ver sistemas operativos. Eh, es muy complementaria a lo que vieron conmigo en arquitectura de computadores, entonces siempre me gusta hacer como algo genérico, ¿no? Algo a alto nivel, para que un poco cierren los conceptos de lo que fuimos viendo en el transcurso en la materia. Em, Básicamente, vamos a ver, hacer foco en estos puntos. Vamos a hacer una intro, ¿no? De que es un sistema operativo per se. Yo creo que todos los que estamos acá, a grandes rasgos, sabemos qué es un sistema operativo y cuáles son las funciones principales, pero por ahí tal vez reforzar un poquito el concepto y entender cómo fue la evolución, una evolución rápida, para entender un poco también cómo y qué tiene que ver con esta evolución, que viene por detrás a medida que fue evolucionando los diferentes sistemas operativos que la gran mayoría lo fuimos transitando. Yo mayormente, que soy un poco más grande que ustedes, fui transitando todo ese cambio de sistema operativo dependiendo de las diferentes necesidades que tenía el usuario final, ¿no? Funciones principales del sistema operativo, vamos a hacer un repaso un poquito a alto nivel también de cuáles son las funciones principales, buletearlas, por lo menos para que se lleven los conceptos. Después ustedes van a desarrollar punto por punto cada una de esas características o funciones que tiene el sistema operativo y qué hace un sistema operativo tan interesante. Y mi intención de esta presentación, que no es tan larga, tampoco los quiero eh, atosigar con esto, que seguramente lo van a ver el cuatrimestre que viene, que entiendo que seguramente se van a anotar en esta materia porque son correlativas, es que se lleven una relación de todo lo que vimos de arquitectura, ¿no? Del computador con un sistema operativo. ¿Por qué? Porque básicamente el sistema operativo, como les vengo diciendo en algunos slides que hemos visto, se encarga de administrar básicamente el hardware o la arquitectura del computador que vimos durante el cuatrimestre, ¿no? Entonces, básicamente para hacer una intro, como verán, siempre no me gusta poner tanta información en las PPT, pero básicamente los sistemas operativos aparecieron allá por los años 50, así como vimos la evolución de la arquitectura del computador, en la cual, ¿se acuerdan que habíamos visto que las arquitecturas eran gigantes eh, y se administraban a través de comandería, ¿no? Por llamarlo de una manera, con lenguaje de bajo nivel para poder interactuar? Aparecieron en los años 50 y para revolucionar un poco el mercado y con el objetivo de que las personas puedan alivianar su trabajo, ¿no? Eh, y esto básicamente cuelga de un montón de características que hoy por hoy nosotros tenemos y por ahí las damos por
por sentadas porque no vivimos esa transición. En los años 50 parece raro, pero el primer sistema operativo lo desarrolló General Motors, que nada que ver con lo que después se fue volcando en el mercado, ¿no? Otro tipo de empresas, pero bueno, a ellos les sirvió porque en el momento lo pudieron usar para explotar su unidad de negocio, ¿no? Y la finalidad de un sistema operativo per se es, obviamente, poder adaptarse, ¿no? Poder adaptarse a cualquier tipo de arquitectura. Hoy por hoy, eh, por ahí es mucho más transparente. Yo he vivido experiencias con sistemas operativos mucho más viejos que, por ejemplo, para ir a Microsoft, por ejemplo, Windows 95. Yo he tenido la posibilidad de usarlo. Más que nada también usé MS-DOS, también lo llegué a usar, pero después cuando apareció Windows 95, obviamente el plug and play que hoy tenemos de reconocimiento de periféricos y de drivers y demás, eso no existía. Era tratar de buscar la manera de descargar ese driver. Si ese driver no era el correspondiente a esa arquitectura, tenías problemas en la utilización del periférico o del aplicativo o de lo que fuere. Era mucho más complejo, pero bueno, el sistema operativo fue evolucionando y principalmente tiene como característica, o mejor dicho, la tarea ardua de poder adaptarse a todas las arquitecturas, ¿no? Independientemente del vendor, ¿no? El vendor y la característica. Por ejemplo, acá algunos ejemplos que tiré, diferentes procesadores, Pentium, bueno, ARM, que hoy por hoy lo que estuvimos viendo la otra vez, diferentes tipos de hardware, por ejemplo, diferentes tipos de GPUs, que que el sistema operativo debería ya hoy por hoy empezar a asociarlos o a reconocerlos sin demasiado trabajo, ¿no? Más allá que siempre se autodescarga un driver, nosotros ya tenemos el acceso a Internet es mucho más, más fácil hoy por hoy. Antes no era así. Y que esté, y en conseguir ese driver compatible era muy complejo, ¿no? Entonces, diferentes capacidades, memoria, disco, diferentes tipos de dispositivos, teclados, cámaras, sensores, todo ese tipo de periféricos. Hoy por hoy nosotros insertamos cualquier cosa y ya es reconocido. Antes eso era un poco más complejo. Lo que más recuerdo son temas de impresoras. Por ejemplo, era muy complejo tener una buena comunicación con una impresora, ¿no? Bueno, eso fue evolucionando y hoy por hoy tenemos una transparencia para con esta conectividad. Y diferentes tipos de conexiones, ¿no? Bueno, a nivel cable, que hoy por hoy el cable UTP ya casi no se usa. Se usan obviamente las redes inalámbricas solo en algunas cuestiones de necesidad, pero no es necesario el uso de- del cable hoy por hoy. Un concepto rápido y que les quede. ¿Qué es un sistema operativo en sí, no? El sistema operativo es una palabra muy grande, pero bueno, es un concepto muy grande. Pero básicamente para que ustedes se lleven un concepto básico, es una capa de software que brinda acceso a las aplicaciones, a los diferentes recursos de hardware, ¿no? ¿Cómo interactúa esto? Bueno, está el usuario, que seríamos nosotros, está la aplicación. Está el sistema operativo y el sistema operativo se encarga de administrar netamente el hardware que tenemos disponible. Eh, Se ve el puntero, ¿no? Después se borra solo, pero se ve por lo menos. Entonces, esa sería un poco la interacción que yo siempre les menciono, ¿no? Este es el sistema operativo, es el que nos da a nosotros ese frontend amigable que nos permite no enterarnos de todo lo que está pasando por detrás. Eso es importante. Esto se traslada a un sistema operativo de una notebook, también se traslada al sistema operativo de cualquier celular que hoy por hoy para nosotros cada vez funciona mejor, cada vez es eh, más rápido, el look and feel es mucho mejor, también interactúan mucho los programadores, ¿no? Obviamente como siempre hablamos. Y algunas de las características, ¿no?, que tiene el sistema operativo, le dejo algunas por acá, obviamente la abstracción de dispositivos complejos de hardware, acceso protegido a los recursos compartidos. Esto obviamente por ahí nosotros lo hablamos por arriba, pero esto por detrás trae una complejidad, ¿no?, de diseño, de arquitectura y demás, que es la parte
de recursos compartidos que hoy por ahí es común, pero por detrás hay una plataforma de seguridad, ¿no? Y de software de seguridad que nos permite que esto pase, ¿no? Que es un poco la parte que está acá, ¿no? Que la parte de seguridad y autenticación fue mejorando un montón en el transcurso de los años, de las décadas, porque cuando antes vos tenías un sistema operativo, como vimos en el inicio de la materia, lo mismo con las arquitecturas, fueron evolucionando de manera pareja, ¿no? Entonces, en principio la seguridad no era tan necesaria. O sea, te daba la autenticación tal vez de un usuario local, ¿no? Y después al no tener un acceso tan fluido con Internet, por ahí no era una necesidad imperiosa de tener tanta seguridad. Después empezaron a aparecer un montón de agujeros de seguridad, porque al tener acceso a Internet se empezó a hacer todo mucho más público. Entonces, los datos de nosotros ya tendrían que ser segurizados, que hoy por hoy eh, ya los sistemas operativos vienen reforzados mucho con la parte de lo que es seguridad y autenticación. Seguramente lo que ya están trabajando viven de esto más que nada cuando tienen que acceder posiblemente a algún escritorio remoto. Por ejemplo, en mi caso es hasta muy exhaustivo, ¿no? Porque es una entidad financiera, entonces eso se hace de una manera muy exigente, ¿no? Los objetivos principales, hay muchos más, pero los que para mí traigo como que son los más visibles y los más importantes son, obviamente, la facilidad del uso, que obviamente es lo que es medio obvio, ¿no? Pero parece que hoy es obvio, pero no siempre fue tan obvio. La eficiencia, que la eficiencia se fue ganando a través del tiempo. Acá no sé si alguno se acuerda, pero la facilidad de uso, por lo menos apuntando a Microsoft, que fue uno de los líderes para mí, ¿no? De la masividad de la utilización de este tipo de sistema operativo, siempre había, ¿no? Un ayudante ahí que empezaba a introducirte, a tratar de ayudar de cómo funcionaba el ambiente, el sistema operativo. Después fue mejorando, pero también hubo fracasos, ¿no? Si estamos hablando de Microsoft, no sé si se acuerdan, alguno Windows Vista, no fue un buen sistema operativo, pasó muy rápido y no se adaptó al mercado. Windows 8 también fue un sistema operativo que pasó medio de largo porque no tuvo, digamos, una buena recepción de los usuarios. Entonces, si bien tenía facilidad de uso, tenía muchos bugs, tenía muchas características que se implementaron juntas a nivel modular, ¿no? Porque los sistemas operativos, todas las características que tienen son modulares y esos módulos no se integran de manera correcta y para con el usuario. Cuando el usuario quiere empezar a interfacear con aplicaciones, ¿no? Eh, encontraban un montón de problemas, ¿no? Así que, bueno, cito algunos sistemas operativos que para mi criterio fueron por ahí como un fracaso, ¿no? Por ahí para en este caso para Microsoft. Y después, otra de las características que tiene tener la capacidad de evolucionar, ¿no? Cuando decimos esto, es una mejora continua, la mejora continua de ir mejorando, versión en versión. Eso hubo para mí algunos sistemas operativos o versiones de sistemas operativos, por ejemplo de Microsoft, que es lo que más utilicé por ahí. Eh, Windows 10 fue un buen sistema operativo. Windows XP en algún momento también lo fue. Depende también del sistema operativo, ¿no? Hay sistemas operativos de administración que se usan para administración de infraestructura. Em, Algunos por ahí se acuerdan de Windows NT, que eran básicamente para administración de servidores y más, no era para usuario final. Son distintos tipos de sistemas operativos. Pero bueno, para usuario final, Windows 10 fue muy bueno, Windows 7 fue muy bueno. eh, Así que bueno, nada, básicamente acá, acá obviamente entran un montón de conceptos que después van a ir viendo, ¿no? En el transcurso de la materia que seguramente, como les dije, van a empezar a ver el cuatrimestre que viene, ¿no?
no solamente la facilidad de uso, ¿no? El desarrollo de programas, ejecución de programas, a dispositivos de entrada y salida, accesos controlados a ficheros, o sea, son un montón de características que los sistemas operativos tienen que tener eh, bien afinada para que resulten al fin y al cabo un buen sistema operativo, ¿no? Detección de respuesta de errores, ¿no? Y eso que no lo termine mostrando al usuario final, ¿no? Eh, también otra cosa muy importante es cómo el sistema operativo gestiona los recursos, ¿no? La eficiencia de esto, que es un poco lo que hablábamos acá, ¿no? Eso tiene que ver con eso. Cómo gestiona los recursos tiene que ver con la eficiencia, bueno, y la facilidad del uso, lo mismo, ¿no? Por detrás hay un ambiente y características que tienen que acoplarse a cada versión del sistema operativo. Resolución de fallos y la adaptación de la capacidad de evolucionar tiene que ver con los nuevos servicios que voy a disponibilizar en base a las necesidades que tiene el mercado, ¿no? Que es un poco el desafío de los sistemas operativos. Fíjense que evolucionaron con aplicaciones, o bueno, Microsoft Office 365, que evolucionó como sistema operativo ya de nube, ¿no? Entonces, eh, es importante cómo fueron transicionando y evolucionando para que nosotros como usuarios finales podamos seguir utilizándolos a pesar de que cambió la manera de trabajar, ¿no? Ya hoy por ahí nosotros, la mayoría de nosotros ya no almacenamos en nuestro, sí, por ahí a nivel local sí, pero siempre tenemos un resguardo en nube que nos permite ser mucho más versátil, levantar la información de cualquier punto. Por ahí para ustedes es hiper común, pero bueno, para mí, por ejemplo, yo mucho tiempo trabajé de otra manera y después con estas características de estos sistemas operativos nos brindaron mayores posibilidades de trabajar más dinámicamente. Ujú. Acá un poco la evolución, como le decía, acá por los años 50 parece, no lo veo bien, pero la evolución esto está hasta el 2012, pero bueno, después fue mucho más, no fue tan disruptiva, o sea, fue bastante lineal y lo que más evolucionó fue para la parte de nube, para mi criterio. Como por acá, por los años 50 aparecía el primer sistema operativo. Después acá por acá apareció ya un poco por los años 80 el Microsoft MS-DOS, si alguno tuvo la posibilidad de usarlo, pero acá empieza un poco la evolución. Acá no era un sistema operativo gráfico, de frontend gráfico como ahora tenemos, que es mucho más ameno de manejar. Yo me acuerdo cuando iba al colegio tenía que interfacear o iniciar cualquier programa a modo comando. Era una manera de aprender o crear un archivo o borrar un archivo, todo por línea de comando. O sea, yo lo pude hacer. Después eso, obviamente, cuando apareció los sistemas operativos posteriores, ¿no? De acá para adelante, más allá, siempre por ahí haciendo foco más en más reconocido después aparecieron también, ¿no? Apple y demás, pero bueno, yo creo que los primeros siempre usamos este tipo de sistema operativo. Ya nos permitía hacer una interfaz mucho más amena, ¿no? Y no era necesario tener conocimiento de comandos para poder operarlo, ¿no? Que la realidad de un sistema operativo es que sea, como dije anteriormente, que sea fácil de utilizar, ¿no? Un poco lo que sea fácil uso, que sea eficiente y que tenga la capacidad de evolucionar, como pasa acá, que tuvo una evolución por ahí no tan rápida, cada vez fue más rápida, eh, por ahí centrándome más en Microsoft, que uno le sigue, si no está en una compañía en la cual te den Mac, posiblemente muchos que sean programadores le den Mac, eh, pero por ejemplo a mí no tuve por ahí esa suerte, siempre me dan alguna notebook con Windows, entonces siempre la evolución del sistema operativo te obligaban a actualizarlo y básicamente ahí notabas o no las mejoras, ¿no? Pero básicamente la evolución fue, de acá para adelante, fue más enfocada a a la eficiencia, a la facilidad del uso, ¿no? Y a la eficiencia. Y la evolución fue cada vez más rápida para poder adaptarse a las necesidades del mercado de cada uno de nosotros.
Siguiendo un poquito con la parte de la evolución del sistema operativo, ¿no? Fue evolucionando en diferentes maneras de trabajar, ¿no? Como empezamos a charlar al principio, ¿no? Empezábamos, el procesamiento era netamente en serie, ¿no? Que tiene que ver básicamente con lo que dice la palabra, ¿no? Una persona directamente tenía que interfacear vía comandería, ¿no? Para con la arquitectura para poder lograr alguna interfaz, o una tarea, o decirle qué tiene que hacer, pero era totalmente, la interfaz era por una interfaz de comando, ¿no? Como dice acá, el programador interaccionaba directamente con el hardware del computador, no existía ningún sistema operativo, ¿no? Que era básicamente lo que hablamos. Acá en esta parte estamos hablando de los años 50, ¿no? Que, que diríamos, llamémoslo programador, ¿no? Interfaceaba directamente con la arquitectura. Después está el sistema de lotes sencillos, ¿no? Que habla un poco del sistema por lotes, ¿no? Es un sistema que fue una evolución con respecto al serie, porque tenía la capacidad de, si bien es un proceso, un sistema que se ejecuta de manera secuencial, una vez que vos lanzás un set de tareas, las mismas se ejecutan automáticamente, ¿no? O sea, vos mandás un set de instrucciones en la cual el computador tiene que obedecer y tiene la posibilidad, si bien son secuenciales, no tiene la posibilidad de ejecutarse de manera, eh, en paralelo, como vimos con las arquitecturas avanzadas. Me daba la posibilidad de interfacear una vez y después que esas tareas se ejecuten de manera automática, de manera secuencial. Parece que esto es viejo, pero por ejemplo son los procesos batch que se ejecutan en los bancos, ¿no? Se llaman así, sistemas por lotes o ejecución por lotes. Tiene muchísimos problemas, son muy difíciles de cambiar en los bancos que no son netamente digitales. Entonces, los procesos batch en los bancos, por ejemplo, para que tengan contexto, eh, se dan a la madrugada, ¿no? Siempre empiezan, en realidad empiezan, para que se den una idea, dependiendo del tamaño del banco, arrancan a las 11 de la noche y terminan 4 o 5 de la mañana. ¿Y ahí qué procesan? Procesan toda la información de todos los clientes, ya sean cuentas, estados de cuentas, se guardan, se backupean, en el mismo proceso ejecuta muchas tareas, ¿no? Si bien se guarda información, se almacena, se hacen backup, o sea, quieren hacer, copias de resguardo, réplicas de información, todo eso se hace a la madrugada para no afectar o afectar al mínimo cualquier servicio que se esté ejecutando. Así que, parece que no, este sistema de lote sencillo es, es viejo, pero hoy por hoy se sigue utilizando, ¿no? Entonces acá dice, era importante maximizar su utilización, el desarrollo del concepto de sistema de lote, ¿no? Bueno, es un poco lo que yo les conté, pero bueno, acá está un poco resumido. Em, después aparece lo que más o menos nosotros estuvimos viendo ya, que es un poco las arquitecturas avanzadas, ¿no? Que empiezan los sistemas de lotes multiprogramados, ¿no? Que ya es donde la evolución, ¿no? Pero, el procesador se encuentra frecuentemente ocioso. Esto es en la primera etapa, ¿no? Eh, Cuando empezamos a trabajar con sistema de lote multiprogramado, que ya empezamos a lograr que se puedan ejecutar procesos y programas e hilos, y thread y todo lo que vimos en arquitecturas avanzadas. Entonces, pero pasaba que las tareas que eran de procesamiento se ejecutan muy rápido, pero el problema consistía o tenían un problema cuando necesitaban buscar una información por fuera de lo que era la arquitectura. Entonces ahí es donde se pasaban, tiempos, eh, que llamaban mucho la atención, ¿no? Que es como dice acá, el problema consistía que los dispositivos de entrada y salida son lentos comparados al procesador. Entonces, cuando vos querías empezar a interfacear entre procesamientos que se hacían de manera local, estaba perfecto, pero cuando vos tenías que ir a buscar, ¿no? Información, ahí es donde esa ecuación no daba bien. Por eso después hubo muchas mejoras en estos sistemas de lotes multiprogramados. ¿Para qué? Para que se puedan optimizar, ¿no? Entonces que se ejecute siempre con una mayor prioridad, los lotes que podrían ser procesados localmente, directamente,
en la arquitectura, y si yo necesitaba información de por fuera, eso se hacía en momentos puntuales para poder tener una reacción de la arquitectura que sea constante, ¿no? Y que sea lineal y no que sea que tenga tantos altos y bajos a nivel procesamiento. Entonces, básicamente, alto nivel, estos fueron un poco las evoluciones que el sistema operativo fue viviendo a nivel funcionamiento, ¿no? A alto nivel. Después aparecieron sistemas, ¿no? Ya, como les digo, que es lo que hoy también estamos viviendo. Esto lo estamos viviendo porque son lotes multiprogramados y estamos en esa etapa. Y obviamente, sistema de lotes compartido, ¿no? En donde acá comparte el tiempo de procesador con múltiples usuarios. Es netamente lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Hoy por hoy. Hoy tenemos lo que hacemos básicamente, por ejemplo, por llamarlo a un ejemplo, cuando accedemos un terminal server, no sé si todos están asociados o entienden que es un terminal server, un servidor de terminal donde uno se accede desde su computadora, a otra computadora que está en otra parte de, de la organización, y ahí pueden acceder muchas personas. Bueno, este sistema de lotes compartidos lo que permite básicamente es tomar una partecita de esa arquitectura y te la asigna a vos, ¿no? Usuario, Leonardo Ibáñez, entro con un usuario, una contraseña y me asignó una sesión. Esa computadora o esa arquitectura tiene un tamaño considerable, por lo cual me permite a mí reservar una partecita de esos recursos y yo poder utilizarla. ¿Qué ventaja tiene esto? Todo lo que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, yo, Leonardo Ibáñez, tengo un perfil en el cual necesito acceder a diferentes herramientas que por ahí cualquier otro usuario no. Entonces, yo con mi usuario tengo posibilidades de acceder a una determinada cantidad de aplicaciones con una determinada cantidad de permisos. Y otro usuario tendrá más o menos el mismo perfil que tengo yo. Pero estoy accediendo en principio a una arquitectura que posiblemente sea la misma, pero tengo diferentes permisos, ¿no? Mi usuario tiene diferentes permisos. Y esto se da también hay una serie de plataformas que permiten que esto ocurra, ¿no? Que son de seguridad, ¿no? Y es donde yo empiezo a jugar con estos permisos, ¿no? Se llaman, bueno, Active Directory o TACAX, o depende qué plataforma sea, me permite acotar estos permisos, ¿no? Estas integraciones me permiten controlar qué hace cada usuario, me deja a mí un log de lo que está haciendo y me permite o no que esas personas o esos usuarios accedan o no a información, ¿no? Por ejemplo, el área de ingeniería, no podría entrar a información del negocio o de recursos humanos, o para llamarlos de alguna manera. Entonces, bueno, este sistema de lote compartido, ahí yo lo estoy segmentando mucho más por ahí a nivel tecnológico. Si lo queremos llevar a un ejemplo un poco más familiar, es lo que nos pasa con los archivos por ahí que compartimos, ¿no? Uno se lo comparte a quien cree eh, y, o uno elige a quién compartirlo, ¿no? Lo que hacemos todo el tiempo con Office 365 que nos da esa posibilidad también, ¿no? Por ahí para ser un poco más ameno con el ejemplo. Pero bueno, acá atrás de esto también hay un mundo, ¿no? Un mundo de permisos, de, también de seguridad, ¿no? Porque una vez acá la información es lo que vale, ¿no? La información es lo más importante de las organizaciones y hay que cuidar, ¿no? Hay que ver ese nivel de información, cuánto peso tiene para la organización y por eso tiene que estar siempre segurizado y normado con este tipo de perfiles, ¿no? Por eso apareció esta parte que es este sistema que hoy por hoy estamos utilizando. Entonces, en resumen, básicamente de alto nivel, son estas evoluciones que me fueron permitiendo a mí también adaptarme a las necesidades del mercado de hoy, ¿no? Porque si yo me quedaba acá, todo lo que hoy estamos haciendo sería imposible, un poco lo que venimos viendo, y eso quiero que se lleve, ¿no? Después fue evolucionando, hoy, como les digo, seguimos trabajando, o muchas organizaciones siguen trabajando con este tipo de sistemas, ¿también?
A ver qué tengo por acá. Bueno, la funcionalidad del sistema operativo, ¿no? Acá, si se fijan, todo esto que está acá es un poquito lo que fuimos viendo nosotros en el transcurso de la materia. Fíjense que tenemos nuestro procesador, ¿no? Que vimos en principio el famoso MSX88, bueno, la famosa memoria caché, la memoria principal, ¿no? Acá la, la parte de la memoria que le asigna al sistema operativo. Tengo mi storage, que se imaginan que este es un sistema de almacenamiento externo, un disco, además. Tengo los buses, ¿no? A grandes rasgos. Tengo los sockets o dispositivos de entrada y salida que yo necesito para operar mi arquitectura, ¿no? Y acá, bueno, tengo la parte de software o programa que básicamente se va a empezar a ejecutar, ¿no? En base a la necesidad que esto lo va a gestionar un poco el sistema operativo, que ahora lo vamos a ver un ratito más adelante. Y básicamente la funcionalidad o la característica del sistema operativo tiene que tener algunas como esta, ¿no? Que son proveer abstracción de las aplicaciones, ¿no? Procesos, thread, file system. Yo tengo que tener una abstracción porque en algún punto un sistema operativo ejecuta en paralelo N aplicaciones que se tienen que resolver en memoria, ¿no? Y después, como estuvimos viendo, que lo vimos con el MSX88, después liberarse y seguir con otra tarea o proceso o programa que haya que ejecutarse. Con las arquitecturas avanzadas vimos que esto se puede dar de manera paralela, ¿no? Duplicando unidades funcionales. Bueno, y acá, básicamente, sumamos el sistema operativo arriba, ¿no? De toda la arquitectura que la administra el hardware y me permite ahí poder ejecutar diferentes programas y procesos en paralelo que van a querer modificar o querer acceder a información en diferente parte de la arquitectura, ¿no? Puede ser de almacenamiento, puedo querer interfacear con algún registro del procesador, entrar o editar o mover o acceder a una parte de la memoria, ¿no? Bueno, básicamente por eso se tiene que tener una abstracción entre las aplicaciones, perdón. Eh, por otro lado, administrar los diferentes recursos, ¿no? CPU, memoria, sistema de almacenamiento, como le digo, ¿no? Un programa, una aplicación que se ejecute, ese proceso va a acceder o no, dependiendo si el sistema operativo lo permite o no a esta arquitectura, ¿está bien? Y eso depende de los permisos que yo tenga, ¿no? O que tenga esa aplicación para poder ejecutar eso en memoria o acceder al procesador o acceder a mi memoria caché y todo lo que estuvimos viendo. Lo que yo quiero que se lleven de esto es que, si se fijan, es todo lo que vimos durante la materia y le estamos sumando la capa del sistema operativo, ¿no? Cuando empezamos a ejecutar diferentes aplicativos, procesos, programas en la arquitectura, ¿no? Entonces, acá dejé un ejemplo, ¿no? Para eso, bueno, hay diferentes técnicas y algoritmos, ¿no? Por ejemplo, de scheduling, que a grandes rasgos, básicamente, como dice la palabra, esto en general lo que me permite es organizar, orquestar cómo se ejecutan estas aplicaciones, cuándo ingresan, cuándo no ingresan, cuándo se suspenden los procesos, cuándo terminan, cuándo se limpia la memoria, eh, cuando yo accedí a una parte, porque las aplicaciones o los procesos y demás corren en memoria, son efímeros, hacen lo que tienen que hacer y después se borran, ¿no? Porque es una memoria RAM, dijimos que es volátil, entonces me permite a mí todo el tiempo reciclar información, si no sería imposible que yo pueda correr diferentes aplicativos, diferentes programas en paralelo como hoy por hoy hacemos todo el tiempo. La parte de concurrencia, que la concurrencia básicamente también, ¿no? Tiene una relación con esto, ¿no? La concurrencia es
Tiene que ver las visitas a la información, un poco lo que ya veníamos hablando, ¿no? Y la seguridad, bueno, la seguridad que también es un papel hiper importante, más que nada en los últimos 10 años de los sistemas operativos que evolucionó eh, muy, muy rápido, básicamente. Seguridad, hablando de la arquitectura, de acceso a los procesos. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que hay partes, obviamente, en las cuales nosotros podemos acceder a la parte de una memoria, de la memoria RAM, por ejemplo, que es la memoria principal, y hay lugares que no? Y eso se da por permisos, ¿no? Que tenemos en acceso a diferentes partes de la infraestructura o de la memoria, básicamente, o de los registros y demás. Estamos bien, si alguno tiene una duda me frena, no hay problema. Seguimos. Funciones principales de un sistema operativo. Acá estas seguramente, y entre otras, van a verlas más en detalle. Yo las menciono un poco por arriba, ¿no? Para que les quede un poco los bullet points y después lo van a empezar a ver en la materia, porque esto, más que nada, esto es la parte de planificación, es un tema muy largo, ¿no? Que seguramente lo van a ver solamente en una clase, ¿no? Bueno, algunas de las funciones de sistemas operativos, que hay más también, pero bueno, estos para mí son un poco los principales, son la descripción y los control de los procesos, ¿no? Como dice la frase, los procesos hay que controlarlos, cuándo se ejecutan, cuándo no, cuándo empiezan, cuándo terminan, ¿no? Eso se administra básicamente en memoria e interfacean diferentes partes de la memoria, que ahora vamos a ver a alto nivel cuáles son las partes de la memoria que interactúan cuando se ejecuta un proceso, un programa, en la memoria RAM o memoria principal, como querramos llamarla, para empezar a relacionar los conceptos que estuvimos viendo. El control de concurrencia, el control de la concurrencia de dónde estoy accediendo a la infraestructura, porque no solamente accedo a memoria, accedo a información de registros en el procesador, accedo a información que está en los sistemas de almacenamiento externos, o puedo interfacear con cualquier dispositivo entrada y salida, como vimos en la arquitectura. Yo cuando menciono esto, se lo menciono y lo repito porque quiero que relacionen todo lo que vimos a lo que al fin y al cabo termina administrando esta capa del sistema operativo que me permite a mí dejar de entender o desentenderme de lo que pasa por detrás, ¿no? Nosotros porque vamos a tener un perfil técnico eh, y estamos entendiendo cómo funciona toda la arquitectura, pero una persona que no le interesa llevar una tarea a cabo con la arquitectura en base al sistema operativo, le va a facilitar la vida, que es un poco la intención. También tiene una tarea de gestionar la memoria, ¿no? Gestión del acceso a la memoria, la liberación y demás. Eso lo hace el sistema operativo. La planificación, que esto es un punto importante, básicamente es cómo manipula los procesos, cómo los organiza, ¿no? Este bullet es re importante, cuando lo vean lo van a ver mucho más en detalle, ¿no? Y se van a enfocar. Esto, como le digo, es alto nivel. Gestión de entrada y salida, bueno, la gestión de los archivos, obviamente todo eso lo termina gestionando el sistema operativo. La parte de seguridad de vuelta hiper importante. Como les digo, seguridad de usuario, seguridad de acceso a archivos, seguridad eh, de todo lo que tenga que ver con recursos de la arquitectura. Bueno, y redes, ¿no? Creo que es redes también, la parte de redes inalámbricas, redes de cableadas. Cuando nosotros conectamos y nos empezamos a interconectar con el mundo exterior, obviamente el sistema operativo activa, ¿no? Esa visión de capacidad de entender las diferentes capas de comunicación, ¿no? Cuando vean también redes de datos y telecomunicaciones, van a ver esta parte de cómo se comunica, cómo es la comunicación end-to-end entre un dispositivo y otro dispositivo en una red de comunicación, ¿no? Cuando lo vayan a ver, lo vean, pues por ahí, ojalá que yo pueda dar esa materia en algún momento de vuelta.
Pero bueno, la comunicación, la más base que se usa es la comunicación de 7 capas, ¿no? Que se llama modelo OSI de 7 capas, en la cual involucra desde la comunicación del cable, ¿no? Del cable en sí, el cable o la red inalámbrica que conecta, hasta nivel aplicativo, ¿no? Toda esa comunicación que se hace a nivel capa, capa uno, que es la física, capa 2, que es la capa 2 a nivel MAC-Adre se le llama, ¿no? Enlace de capa 2, capa 3, que es la capa de ruteo, capa de tránsito, y después todo lo que es la parte aplicativa, que son 3 capas, que es aplicativa y de sesión. Ahí, básicamente, se da y van a entender cómo se da la comunicación entre un dispositivo y el otro, y cómo los puntos que debe tener en cuenta, ¿no? Ya sea el sistema operativo y la comunicación en sí, para poder validar capa a capa que la comunicación se está dando de manera correcta, ¿no? Dependiendo de la capa, yo tengo en las diferentes capas detecciones de errores, retransmisión cuando haya necesidad de retransmitirlo. Bueno, todo eso, esa parte también la administra el sistema operativo, ¿no? Cuando yo me quiero conectar. Y es hiper importante, ¿no? Si yo quiero acceder a redes diferentes a las cuales yo estoy accediendo, ¿no? Tengo que tener la capacidad de entender cómo, como dispositivo final, cómo voy a enrutar, ¿no? Esa red hacia afuera, Internet. Sí o sí tengo que interfacear, ¿se acuerdan? Como le dije, con un dispositivo enrutador para que me permita salir a Internet, que lo de ustedes es el router, modem router que tienen en su casa para acceder a Internet. Pero básicamente, la parte de redes también es un punto que sí o sí tiene que estar asociado y reconocido por el sistema operativo. Más servicios del sistema operativo. Bueno, la interfaz usuario, acá es un poco más, puse frases y bullet que son más amenos, ¿no? Que por detrás hay una explicación, pero para que ustedes lo empiecen a relacionar, ¿no? Interfaz de usuario, interfaz de comando, interfaz de proceso por lote, comando de archivo, interfaz física, bueno, gráfica, perdón, que hoy por hoy es la que más utilizamos. eh, Ejecución de programas, operaciones de entrada y salida, manipulación de sistema de archivo, bueno, comunicación, acá un poco las comunicaciones, haciendo foco, lo dije recién, ¿no? Ahora aparece en este slide. Comunicaciones pueden ser locales, procesos locales, ¿no? Que yo no necesito interfacear con el exterior, y sino externos, ¿no? Procesos que se están ejecutando en otro computador. Y acá entra todo el mundo que yo hablé, que les dije recién, alto nivel, que entra, ¿no? Un poco la seguridad y las redes para poder comunicarme con otra estación de trabajo o con internet, lo que fuere, ¿no? También tiene que estar adaptado y alineado con el sistema operativo. Y bueno, detección de errores, como les dije, la detección de errores, si bien acá está centrada en lo que es un sistema operativo, ¿no? Que ya estamos hablando a nivel aplicación, no solamente vos detectás errores a nivel aplicativo, los detectás en todas las capas que yo les mencioné. Está la capa de modelos y que son 7, y después la evolución de eso que se usa ahora es el modelo TCP/IP, que es la conexión básicamente ya está más moderada y con lo que es Internet, ¿no? Que son el modelo de 4 capas, que van a ver también, que es lo más ameno por ahí que van a hacer porque se redujeron un montón de capas y se centralizaron 3 capas en una, y después están las mismas capas de conectividad, de capa 2 y de enrutamiento y de tránsito, que eso después lo van a ver en redes de datos o telecomunicaciones cuando tengan su materia. Pero esta detección de errores, ¿no? Que si bien a nivel aplicativo, a nivel sistema operativo se detecta, también se detecta en cada una de las capas para que tengan en cuenta, ¿no? A ver esto. Bueno, acá un ejemplito básico, ¿no? El sistema operativo abstrae los detalles del hardware de la aplicación. Yo tengo un programa, ¿no? Que está corriendo. Tengo mi arquitectura, que es toda la arquitectura que nosotros estuvimos viendo en el transcurso de la materia. Tengo el procesador, mi sistema de almacenamiento, caché, memoria, mi sistema operativo que está corriendo en la memoria, todos los sockets o dispositivos de entrada y salida. Básicamente, este programa va a acceder o no, dependiendo de lo que tenga que hacer, a diferentes partes de la arquitectura, ¿no? Y eso básicamente lo va
estar administrando el sistema operativo. Hay otra slide más adelante que es un poco más claro. Acá esto ya creo que lo hablamos, ¿no? Nunca lo dejé plasmado en un slide, pero el concepto de proceso, programa, ¿no? Que el proceso básicamente es parte de un programa, de una aplicación a ejecutar en memoria, que me permite lograr un objetivo, ¿no? Hacer algo en la arquitectura para cumplir con un objetivo. Acá está un poco la definición, que es un poco lo que ya estuvimos hablando. Más que nada cuando vimos arquitecturas avanzadas, ¿no? Que empezamos a hablar un poquito de procesos, programas, hilos de ejecución y demás. Y acá más o menos le dejo un poco la definición para poder entender lo que viene un poquito después, ¿no? Un proceso no es más que un programa en ejecución e incluye los valores actuales de contador de programa, ¿no? Acá menciona qué es lo que incluye un proceso, ¿no? Y el proceso incluye valores actuales del contador de programa, que es algo que ya vimos, ¿no? El program counter, ¿no? Básicamente que es la misma relación que yo les expliqué cuando estamos viendo los programas de assembly y demás. Bueno, acá se empieza a juntar todos los conceptos y a relacionarlo. Lo fundamental es relacionar lo que vimos porque es lo mismo que lo estamos plasmando a estos conceptos que ya lo tenemos presente y lo vimos en la materia. Entonces, valores actuales del program counter, los registros y las variables. ¿Está bien? Los procesos permiten monitorizar y controlar la ejecución de varios programas en el procesador. Se puede considerar que un proceso está formado por los siguientes tres componentes. Un programa ejecutable, los datos asociados que necesita el programa, ya sean variables, espacio de trabajo, memoria, buffer y demás, y el contexto de ejecución del programa, ¿no? O sea, básicamente esto me va a permitir ejecutarlo en memoria, lograr el objetivo, y este sería un poco el flujo, ¿no? Dependiendo de la vida que tenga, ¿no? Es nuevo, está preparado, en ejecución, está terminado, está planificado, tengo el rulito este, o también puedo tenerlo bloqueado al proceso. No siempre va a estar en ejecución. Lo puedo tener bloqueado o se ejecuta, hace lo que tiene que hacer y se borra, se va, listo, lo ejecuté, ya está, me voy. Ejecuté mi parte del programa, lo mismo va a pasar en mi parte de la memoria. Mi memoria, cuando ejecute un programa, un proceso en memoria, eso se va a ejecutar en mi parte de memoria. Luego, una vez que termine de escribir y de ejecutarse, se va a eliminar, ¿está bien? De la memoria porque si no, nunca se reciclaría. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, eh, tenemos, yendo a lo que es proceso, tengo un programa, tengo el ejecutable, ¿no? Que tengo una parte que está en dato, esto sería también como la memoria, después acá la termino detallando, ¿no? Tengo la parte de datos, la parte de instrucciones, que es lo que estuvimos viendo, ¿está bien? Que sería el ejecutable. Y después acá tengo mi programa, esta sería mi memoria, ¿no? Esto sería donde corre el sistema operativo, que siempre cuando el sistema operativo corre, se reserva un espacio en memoria para que ejecute, o lo mismo cuando bootea la máquina, ¿no? O la máquina o el dispositivo, lo que fuera que tiene un sistema operativo, bootea, después hoy parte de esa memoria se libera también y sigue utilizando una parte. Y después, básicamente para las ejecuciones de procesos o aplicaciones y demás, fíjense que hay partes que ya las vimos, por ejemplo, ¿no? La parte de datos, ¿no? Donde almacenamos los datos per se, después está la parte de instrucciones, donde almacenamos las instrucciones, qué quiero hacer con estos datos, y después está estas dos partes de la memoria que son por ahí nuevas, ¿no? Que se tratan cuando ejecuto un programa, ¿no? Un proceso, que está la memoria stack y la memoria heap. La memoria stack, no sé si las escucharon, seguramente sí, porque son muy conocidas. Son diferentes regiones de la memoria RAM que me permiten almacenar diferentes tipos de información, ¿no? Esta información, básicamente, en la memoria heap es una memoria, por llamarla de alguna manera privada, ¿no? Yo no puedo accederla. Es una memoria más pequeña, organizada, donde guardo información, ¿no? Datos fijos, de un tamaño fijo, y tengo una cantidad de memoria reducida, ¿no? Acá guardo ese tipo de información y básicamente lo que hago es
guardar como un puntero a diferentes puntos de la memoria para poder acceder a información, ¿no? Esto acá es donde se arma el punto del hilo de ejecución, ¿no? Que cuando hablábamos nosotros que se libera un hilo, ejecuta un hilo, un thread y demás, bueno, acá es donde se apuntan, en esta memoria se apuntan esos inicios o hilos de ejecución para poder completar una tarea en particular. Y esa tarea en particular, principalmente, como esta es un puntero, siempre es la que termina direccionando a la memoria heap, que básicamente es una memoria más grande, ¿no? En donde el programador tiene acceso, el aplicativo tiene acceso, y acá es donde se guarda gran parte de la información de la ejecución de la aplicación, ¿no? Que acá es donde corre un poco la aplicación en sí. Como desventaja de esta memoria, es una memoria que puede crecer dinámicamente, muy rápido, por ende me puedo quedar con un tema de overflow, por llamarlo de una manera, de información. Esta memoria puedo manipularla, el programador o las aplicaciones tienen acceso directo a esta memoria, ¿no? Que por lo cual es ventajoso y no ventajoso, dependiendo por dónde lo veamos. La memoria stack es una memoria stack que no tiene acceso el programador o la persona que está interfaciando directamente con la arquitectura. Es más pequeña, tiene una característica que funciona con la posición de como LIFO. ¿Se acuerdan que eh, el último que ingresa es el primero que sale? ¿Por qué? Porque, ¿qué llama? ¿Cómo se llama? Stack, es una pila. Básicamente el comportamiento es eso. Y así es como la voy limpiando, ¿no? O sea, voy limpiando de esa manera, voy desapilando. ¿Está bien? El último que entró es el primero que sale. Entonces, así es como se va limpiando. La ventaja de este tipo de memoria, que es una memoria pequeña y la puedo llenar rápidamente si no hago este reciclado continuo, ¿no? Acá, volviendo a la heap, otra de las desventajas es que pasa lo mismo, es una memoria más grande, tengo vectores de información, tengo mucha información de lo que es el programa en sí, y puedo llenar la memoria que estaba reservada para lo que es heap, ¿no? Que sería como montículo, que es montículo de información, sería un poco la traducción al castellano. Si a mí me pasa que lleno esta memoria, puedo tener leak de memoria. El leak de memoria significa que tengo pérdida de información. Y esa pérdida de información, obviamente, a grandes rasgos, tengo un problema con la ejecución del proceso, del programa que estuve ejecutando también. Después, estas son zonas de memoria que, si bien yo la había mencionado cuando manejamos de alguna manera las interrupciones, que nunca entré en tanto detalle de la memoria stack y heap, entiendan que son dos zonas de memoria que interfacean cuando yo ejecuto un programa o un proceso. Tengo mi parte reservada para el sistema operativo, ¿está bien? Y después tengo la parte de datos e instrucciones, que ya es la que venimos viendo, ¿no? Que vimos viendo durante el transcurso de la materia, y obviamente tengo el diálogo con mis registros, ¿no? Del procesador, que en este caso, bueno, vimos mucho en los famosos registros AX, BX, CX y DX de nuestro amigo MSX88, que espero que lo guarden en el recuerdo. Eh, bueno, ¿se entiende esto básicamente? Si no se entiende algo, me levantan la mano. Bueno, seguimos adelante con el proceso. Para cerrar un poco el concepto y ustedes lo puedan relacionar y atar a lo que estuvimos viendo, ¿no? Que de vuelta, soy reiterativo porque quiero que se lleven este concepto, ¿no? La arquitectura es la que vimos durante toda la materia. Tengo la capa del sistema operativo que me ayuda a interfacear con todo lo que es el hardware, como vimos en la imagen al principio. Y acá tengo básicamente todo lo que yo quiero ejecutar. Si se fijan, tengo, bueno, una librería, tengo un programa, ¿no? Voy a compilar un programa. Cada programa se ejecuta en su propio proceso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que acá tengo un solo programa. Por ende, voy a hacer lo que tenga que hacer ese programa. Por ejemplo, la ejecución con permiso restringido por el sistema operativo. O sea, el sistema operativo me va a restringir qué es lo que voy a poder hacer o qué no en base a este programa que yo esté ejecutando, ¿no? Posiblemente
en este programa yo necesite acceder a un hilo, a un thread en mi procesador, puedo acceder a espacio en memoria, puedo acceder a archivos de almacenamiento o a sockets, ¿no? Por ejemplo, necesito una salida a Internet. Por ejemplo, en mi aplicativo dice que yo tengo que salir a un proxy afuera y conectarme con Internet e ingresar a información, que eso es muy común. Bueno, para todo esto, el sistema operativo va a tener que abrir la canilla en base a lo que es seguridad, a base de lo que es redes y demás, y si me va a permitir o no hacer ese tipo de salida, ¿también? Entonces, lo que quiero que se lleven con esto es que en base a un programa, yo voy a tener un programa o proceso, yo voy a poder tener que interfacear con distintas partes de la arquitectura, ¿no? Ya sea mi procesador, ya sea sistema o espacio de memoria, archivos o por ejemplo socket, ¿no? Y básicamente el que me va a dejar o no, o el que va a administrar todas esas gestiones de permiso, ¿no? En principio lo va a hacer el sistema operativo. Por eso les digo, y todo lo que vimos recién tiene que ver con esto, ¿no? Seguridad, redes, gestión de archivos y todo lo que estuvimos viendo, se relaciona cuando yo quiero empezar a interfacear con mi arquitectura. Entonces, es la capa que a mí me va a gestionar los recursos de memoria, espacio en memoria, tema de registros y todo lo que estuvimos viendo, ¿está bien? Eh, Espero que se esté entendiendo. Igual la clase queda grabada, pero bueno. Esto por ahí estaría bueno darlo presencial, pero bueno, trato de ser lo más ameno posible. ¿Qué pareció acá? Ah, el compilador faltaba. Bueno. ¿La PPT la va a Eh, subir a Teams? sí, 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 yo ahora ya lo subo. Listo. Cami, ¿no? Gracias. ¿Hola? Sí, Cami. Sí. Yo lo subo. Em, Bueno, nada, esto es típico que seguramente lo vieron. ¿Qué hacemos? Literalmente, ¿no? Esto sigue con el tema de los procesos, ¿no? Acá la imagen parece chiquita, no sé cómo se les ve a ustedes, pero básicamente, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema que se nos queda la máquina media rara? Lo básico, empezamos a ver qué procesos están tomados, ¿no? Cada proceso tiene un ID o un identificador, que ese identificador está asociado a una aplicación. ¿Está bien? Esto es algo básico que seguramente ya lo saben, pero está bueno que lo terminemos de relacionar y de acá yo empiezo a atar, ¿no? Este proceso que está acá, lo veo chiquito yo, este PID, ¿no? Es un identificador unívoco que me permite, como nuestro DNI, decir, che, este proceso tiene este número y está relacionado con esta aplicación. Y me está consumiendo espacio en memoria, que es lo típico, que un proceso me empieza a disparar la utilización de memoria porque está gestionando mal la memoria, por lo general son los navegadores, ¿no? Los navegadores son los que nos permiten a nosotros eh, que lo que más usamos hoy por hoy, si esa gestión de memoria no se está haciendo bien, nos termina, no sé si alguno, bueno, yo porque soy muy de ver eso, pero por ahí a veces alguno que otro me ha preguntado, pero llevar el análisis de qué está haciendo el computador, cómo gestiona la memoria es re importante para el rendimiento, ¿no? El rendimiento de nuestra compu o nuestra arquitectura. Nada, esto bueno, yo creo que ya todos nosotros de alguna manera lo usamos y el que no lo usa, eh, úselo porque es importante entender, atar el proceso con la aplicación y ver cuál es la aplicación. Se pueden matar procesos. Obviamente estamos hablando a nivel usuario, ¿no? Después por detrás se pueden hacer un montón de otras cosas un poco más a bajo nivel, pero bueno, que se lleven por lo menos este concepto. Bueno, acá un ejemplo base, ¿no? Tengo tres procesos que corren que van a correr, los administra el sistema operativo y básicamente tengo separados los tres procesos en mi memoria, ¿no? Cada uno tiene su stack, su heap, su stack, su heap, su stack, su heap y básicamente lo va a ir resolviendo en diferentes partes de la memoria para poder ejecutar el proceso uno, el 2 y el 3, básicamente en memoria. Lo mismo que mostré antes, pero obviamente ejecutado con dos procesos o dos programas, ¿no? Tengo el proceso 1, tengo el proceso 2 ejecutándose,
todo gestionado por mi sistema operativo y me va a permitir, qué mal quedando con la motricidad fina, pero bueno, menos mal que se borra. Por el sistema operativo para poder acceder o no a LISA, ¿no? Que sería toda la arquitectura para acceder al procesador, acceder a la memoria, acceder al sistema de almacenamiento o no para cada uno de estos procesos. ¿Está bien? Es un poco lo mismo que puse antes, pero obviamente esto pasa para n procesos continuos en paralelo. Bueno, la parte de permisos, ¿no? Está, bueno, esto para el kernel, básicamente es lo que yo en un momento mencioné, el, que tenemos permiso para acceder a una parte del sistema operativo y otra no, ¿no? Acá como dice, este es el usuario, el modo usuario, ¿no? Básico, que tengo, puedo tener acceso limitado o tengo acceso full, ¿no? Dependiendo del sistema operativo, ¿no? No sé si alguno usa Linux o Red Hat o algo de eso. Es un poco más flexible a nivel permisos y puedo hacer por ahí más pruebas, más, perdón, más, alguna prueba de acceder a partes que no puedo acceder. Microsoft está bastante más, es menos flexible para. ¿Por qué? Porque básicamente em, el kernel de Linux, ¿no? Es open source. Ustedes pueden entrar a los módulos, ¿no? Esto por ahí quedó medio viejo, pero el kernel, les digo, este sería el Linux kernel map, que serían todos los módulos de cómo está armado el sistema operativo de alto nivel. Si ustedes si quieren lo pueden acceder en internet y ver cómo está armado. Fíjense que tienen diferentes pilares, ¿no? Las funciones de capa, que son estas, son la parte de sistema, procesamiento, memoria, almacenamiento, la parte de networking y obviamente la parte de interfaz de usuario. Esto es totalmente público. Ustedes pueden acceder y ver cómo son estos módulos y cómo se programó, como les dije yo. Van mejorando, fueron mejorando a medida que fueron evolucionando, ¿no? Acá tenés el User Space Interface, la parte virtual, la parte de los bridge funcionales, los controles de dispositivo y de hardware y las interfaces de hardware, ¿no? Y acá se ve chiquito, pero acá están todas las relaciones a alto nivel, cómo por pilar se van relacionando con diferentes partes de las funciones de las capas, ¿no? Entonces, todo esto es público, esto es el de Linux digamos, es open source, entonces hay mucha gente que aporta a cómo se fue evolucionando este sistema operativo y obviamente se tiene mucha más información que por ahí que, que Microsoft, básicamente. Bueno, y esto un poco fue la presentación de sistemas operativos a alto nivel a 200 kilómetros por hora, que después la van a ver en 4 meses. Pero bueno, lo que más me interesa es que se lleven un poco el concepto de alto nivel de lo importante que es el sistema operativo para con la arquitectura. Por eso yo acostumbro a hacer esta breve introducción a sistemas operativos. Sí, Cami, perdón, tenés la mano levantada. De lo último que explicó, por eso es que en seguridad informática se usa Linux, porque tenés como mucho más acceso a lo que vendría siendo, no Sí, sé, el núcleo del sistema operativo. la mayoría, sí, de los chicos si te lo permiten, por ejemplo, yo cuando entré a Santander, eh, apenas entré, yo me instalé Linux en mi computadora. Estaba la opción, ¿querés Claro. Linux o querés Windows? Entonces yo dije, no, yo quiero Linux porque tengo un montón de posibilidades de administrar mi arquitectura de otra manera, es mucho más flexible, no es tan restrictiva. Y después pasaron 3 meses y todo lo que tenía en Linux, dije, no, no tenés más Linux. Porque también así como tenés menos restricciones, tenés mucho más posibilidad de ser vulnerado, ¿no? Porque tenés Claro, muchas también. cosas abiertas. Pero Entonces, digamos para aprender, o sí, sea, para aprender Linux, más Linux. aparte, no sé si a alguno le gusta, al que le gusta más la parte de comandos y administrar a nivel comando, Linux te da una versatilidad al que le gusta por ahí la comandería y no le gusta tanto por ahí la parte de lo visual o quiere aprender un poco más de Linux, eh, es mucho más flexible para mí. El que quiere aprender se lo puede instalar, es gratuito y no tiene demasiados problemas y se adapta un montón a las arquitecturas. Pero tiene eso que está bueno para probar cosas que por ahí con Windows está mucho más restringido, básicamente. Así que bueno. Bueno,
¿Estamos bien? ¿Están bien dormidos? ¿Hay alguno despierto? Bueno, cualquier duda yo entonces lo voy a subir y, y nada, ténganlo en cuenta, posiblemente puede entrar alguna pregunta a lo que van a final no no más de lo que ¿no? Es un tema que posiblemente un tema conceptual o preguntita conceptual puede llegar a entrar. Me voy a dejar de compartir. Bueno, acá está. ¿Qué les iba a decir? Bueno, tengo vemos unos videitos de arquitecturas avanzadas que son un poco, no son tan cortos, pero son un poco la historia de la arquitectura avanzada para que tengan por ahí una foto de lo que estuvimos viendo em, en clase hace algunas clases atrás. Y, y les queda, después también le voy a subir estos videos. Entiendo que ustedes son más visuales y yo les pasé la otra vez también más información a nivel capítulo del libro, pero si les parece vemos estos videos y después son dos videos. Vemos estos videos y después si quieren hacemos algún que otro ejercicio o el que quiera, ¿no? Hace algún otro ejercicio que empezamos a ver la clase de repaso, que eso también lo voy a subir así ya les queda disponible, que el otro día no lo subí. Y después vamos cerrando, ¿está bien? Esperen que voy a compartir el videito. Creo que- ¿Ahí están viendo la pantalla? Algo. Sí, 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 se ve. ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, ahí la pongo a reproducir. Después lo voy a Es tarde subir. por la noche y un par de legendarios genios informáticos reciben una llamada telefónica de su jefe. Lo que les pide es imposible: construir una computadora que cambiará el destino de toda una generación en una semana. Pero lo que ninguno de ellos sabe es que esto será solo el comienzo, que esto iniciará una cadena de eventos que hará que un pequeño grupo de visionarios de Cambridge establezca las bases para una tecnología que probablemente afectará la vida de todas las personas en la Tierra. Esta es esa historia. Es la segunda mitad de los años 70 en Cambridge, Reino Unido, y los cofundadores Herman Hauser y Chris Curry están intentando averiguar cómo hacer que su pequeña empresa se involucre en grandes proyectos. Chris Curry era hasta hace muy poco el segundo al mando de una empresa local de productos electrónicos de consumo llamada Sinclair Radionics, dirigida por el legendario Clive Sinclair, que ya cubrimos en un video anterior con su propio set de sucesos extraños y ligeramente violentos. Pero en este momento, si su intención era entrar en el mundo de los microprocesadores y ordenadores domésticos, necesitaban algo importante: talento, técnicos talentosos que hagan realidad sus sueños informáticos. Y para suerte de ellos, Herman sabía exactamente dónde estaba el mejor grupo de talentos: el instituto legendario que es la Universidad de Cambridge. Y dentro de esta universidad había un club específico que era de particular interés para ellos: el Cambridge University Processor Group, una sociedad de nerds fascinados con el prometedor mundo de los procesadores y la revolución de las computadoras domésticas. Después de preguntar, le presentaron a los estudiantes más talentosos del grupo: un estudiante de doctorado llamado Steve Ferber y un estudiante sorprendentemente joven, la única e inigualable Sophie Wilson. Furber estaba sumergido en su doctorado en aerodinámica y había desarrollado un vasto conocimiento matemático, y Wilson, por su parte, era la maga de la tecnología. Su fascinación por los microprocesadores había comenzado después de que algunos amigos le comentaran sobre un microprocesador sorprendentemente barato que acababa de salir al mercado, el MOS 6502. Y ahora, con un nuevo talento bajo sus alas, salieron a la búsqueda de ideas rentables. Chris, habiendo presenciado el crecimiento de Apple Computers, se inspiró eligiendo un nombre que los pondría encima de Apple en la guía telefónica, y que hace referencia a un viejo dicho inglés: grandes robles crecen de pequeñas bellotas. Y Acorn Computers empezó a convertirse en un gran árbol. 1980. A medida que comienzan una nueva década, las cosas en Acorn Computers se están calentando.
Sí, una computadora doméstica empacada con todo, lista para enchufarse y usarse como las que están fabricando en Estados Unidos. No más kits para armar para los entusiastas. Podemos colocar una hermosa carcasa alrededor de nuestra computadora y hacerlo realidad. ¿Una carcasa? Chris, ¿cómo demonios vamos a financiar esto? No tenemos el dinero para ese nivel de producción. No te preocupes, haremos tomaremos unas buenas fotos, pondremos un anuncio de página completa en la mejor revista de electrónica del país y a la gente le encantará tanto que nos enviarán cheques para preórdenes. Tendremos los fondos para la producción en un santiamén. Esta metodología de vender primero y producir después era algo que Curry había aprendido de su antiguo jefe Sinclair, y aunque Hauser tenía dudas, el creciente mercado de computadoras en el Reino Unido le encantó. Y pronto consiguieron los fondos para hacer el Acorn Atom, una computadora doméstica completamente prefabricada y empacada, diseñada en torno al MOS 6502 predilecto de Wilson y potenciada por Acorn Basic, un intérprete muy poderoso para lenguajes de programación BASIC que la propia Wilson había programado, y con características adicionales como capacidades de red y habilidades de mezclar código de máquina con instrucciones de BASIC. Era en muchos aspectos superior al Microsoft BASIC, en el que la mayoría de la industria llegaría a depender. A pesar de la competencia, como el ZX80 del ex jefe de Chris, el producto tuvo un éxito modesto. Y cuando los empleados de la todavía pequeña empresa discuten qué producir a continuación, se encuentran con un desacuerdo inesperado. ¿Deberíamos construir estaciones de trabajo? Las computadoras serán revolucionarias en el espacio de trabajo. ¿Estaciones de trabajo? Mira todas las Atoms que vendimos. Deberíamos definitivamente hacer otra computadora doméstica para la gente común. ¿Qué hay de esto? Puedo diseñar una computadora que use 2 microprocesadores. Un microprocesador se conectará al I/O y se venderá como una computadora doméstica. Pero cuando se conecte al segundo microprocesador, se convertirá en una máquina mucho más poderosa que podría usarse como estación de trabajo. ¡Wow! ¿Puedes hacer eso? Y así comenzó el desarrollo del siguiente proyecto. Tomarían la primera mitad de la idea de Sophie y la convertirían en una computadora doméstica con el nombre código Proton, planeando en un futuro vender la otra mitad como una expansión para convertirla en una poderosa estación de trabajo. Pero el cronograma de este proyecto estaba a punto de acortarse radicalmente, gracias a una organización inesperada que cambiaría todo para el país. La BBC, la emisora pública del Reino Unido, estaba produciendo un programa de televisión para educar al público en general acerca de las computadoras. En ese momento no había un sistema operativo unitario. Las computadoras eran un desastre de sistemas incompatibles entre sí, con peculiaridades un tanto únicas. Entonces, para que el programa funcionara, la BBC necesitaba una sola computadora insignia sobre la cual centrar el programa. Y esto presentó una oportunidad. Toda la industria informática del Reino Unido entendía lo que esto significaría. Quien obtuviera este jugoso contrato del gobierno tendría millones de libras en publicidad gratuita y millones de computadoras vendidas a escuelas y universidades. El antiguo jefe de Curry, Clive Sinclair, se abalanzó sobre esto con su característica arrogancia, presentando la Sinclair ZX81 como el candidato obvio para esta competencia. Pero el teclado plano, la falta de capacidad de expansión y la actitud general de Sinclair alejó a la BBC de inmediato. Y Chris olió la oportunidad de volver a vender primero y ejecutar después. Nuestra próxima computadora es exactamente lo que necesitan, con muchas expansiones y puertos, un teclado de alta calidad a alto rendimiento. Podemos adaptar fácilmente nuestra Proton para todo lo que necesite la BBC. ¿Podemos visitar la oficina la próxima semana para verla? ¿La próxima semana? Sí, por supuesto, estaremos preparados. Ahora bien, el problema con esta promesa es que el Proton estaba como mucho en la etapa de ideación, y para convencer al equipo de llevar a cabo la locura de implementar un prototipo en una semana, necesitarían casi un milagro. Pero Hauser tenía una idea de cómo estimular a sus trabajadores, algo que se convertiría en una leyenda dentro de los círculos de historia de la tecnología. Y para contar la historia, pensé que sería apropiado tener a alguien que estuvo allí. Esto fue bastante tarde en las negociaciones con la BBC. Planeaban visitar Acorn el viernes y esa llamada telefónica fue el fin de semana antes de ese viernes. Ni siquiera lo habíamos diseñado. Digo, tenía un diseño en papel para la máquina, pero no un diseño detallado. Entonces Herman llamó a Sophie y le dijo: Hola Wilson, ¿puedes crear un prototipo de la Proton para el final de la semana para que la BBC la revise? ¿Final de semana? ¿Pero estás loco? Eso es imposible. ¡Qué raro! Forber dijo que podía. Espera, ¿él qué? Tal vez sabe algo que yo no. ¿De acuerdo? Luego Herman me llamó y me dijo:
Hola, Steve. ¿Puedes crear un prototipo de la Proton para el final de la semana? ¿Una semana? ¿Estás borracho, Herman? Wilson dijo que era factible. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, quizás. Sabes, yo fue hace mucho tiempo y no confío en mi propia memoria y los pequeños detalles, pero ciertamente sucedió algo así. Le tomó un poco a la pareja darse cuenta de la artimaña, pero ya era demasiado tarde. Estaban hasta las rodillas en el proyecto. Lo que siguió fue una de las semanas más intensas en la historia de desarrollo de las computadoras. Todo el equipo trabajó arduamente para tener el prototipo listo para la visita a la BBC y trabajaron hasta los últimos segundos, con Wilson literalmente programando los últimos pedazos del controlador del CRT, mientras Curry y Hauser retrasaban a la BBC para que no subieran las escaleras. Pero la BBC quedó tan impresionada al ver que este equipo pintoresco había hecho más progreso en una semana que otras empresas en años, que les otorgó el contrato gubernamental multimillonario. Y ahora, con el tiempo y el dinero adecuado, el prototipo necesitaba convertirse en un producto completo. La enorme cantidad de chips utilizados para esta computadora necesitaría simplificarse, con la ayuda de un par de chips semi-personalizados construidos usando lo que se llamó una matriz de compuertas, donde los chips tenían un montón de componentes electrónicos prefabricados y luego se diseñaba una capa de conexiones para convertirlo en un circuito semi-personalizado. Mucha de esta responsabilidad recayó sobre Ferber, quien bajo presión se convertiría en un diseñador de circuitos particularmente hábil. Sí, la BBC Micro se lanzó con dos ULAs frontales, una para el sistema de video y una para la interfaz humana y la interfaz de disquete, etc. Algunos de ustedes pueden que recuerden a Ferranti, ya que fue esa misma tecnología y la misma empresa la que hizo posible las computadoras Sinclair, y también fueron el tema de un video SideQuest, pero esta vez la tecnología presentó algunos problemas. Y el chip de la interfaz serial funcionaba bien, pero el procesador de video que llamábamos BitProc nos dio todo tipo de problemas. Era bastante sensible a la temperatura. El problema era que el procesador de video corría a velocidades bastante cercanas a los límites de la tecnología. Una de las características de la BBC Micro era que funcionaba bien cuando se encendía, pero 10 minutos después se calentaba y empezabas a tener rupturas de píxeles en pantalla debido al procesador de video. Y así fueron salvados por un segundo proveedor de una tecnología similar, VLSI, una empresa estadounidense, utilizando una tecnología de fabricación diferente que era mucho más resistente al sobrecalentamiento, y pronto se convertirían en un poderoso aliado. Todas las piezas estaban en lugar para terminar la nueva computadora que se llamaría la BBC Micro, la computadora oficial del programa educativo de la BBC, que se venderá a millones y se convertirá en una plataforma que enseñará a toda la población del Reino Unido sobre computadoras. Pero si recuerdas, lo que se había propuesto antes era una computadora de dos partes, donde la BBC Micro era solo la primera parte, lista para ser conectada a un segundo procesador para convertirse en una poderosa estación de trabajo. Y ahora que tenían el dinero, el impulso y el nombre para hacer la segunda parte, al comenzar a experimentar con la conexión de un segundo procesador al Micro, descubrieron algo inesperado. Los procesadores más nuevos y supuestamente superiores, como el Motorola 6800 y el National Semiconductors 32016, eran dispositivos súper complicados con extensos sets de instrucciones. Wilson y Furber incluso viajaron al laboratorio de National Semiconductors en Israel y se sorprendieron por las instalaciones complejas y con todo el personal necesario para hacer esta bestia. Israel era básicamente lo que esperarías, una gran empresa estadounidense con una estructura gigante y un equipo enorme, pero que tenía problemas recurrentes depurando. Y, sin embargo, las mejoras prácticas que ofrecían en rendimiento fueron mínimas, especialmente en términos de hacer uso de una memoria más rápida. La única prueba que realmente les dio resultados positivos fue otro 6502 funcionando con un reloj más rápido. ¿Estaban pasando algo por alto? Ante este resultado, todas las esperanzas cayeron en un sucesor del 6502. Al Wilson y Furber viajar a Arizona para visitar los laboratorios de Western Digital Center, dirigido por uno de los miembros del equipo de diseño original del 6502, específicamente este tipo de aquí de un video anterior, se sorprendieron al descubrir algo diferente. Sí, eso fue muy interesante. Nosotros fuimos a Phoenix, Arizona, al tal Western Design Center, esperando encontrar las típicas oficinas estadounidenses brillantes con grandes ventanas. Y lo que descubrimos fue que el Western Design Center estaba operando desde un bungalow
en los suburbios de Arizona y que utilizaban a estudiantes para diseñar celdas de compuertas básicas y demás en computadoras Apple. Toda su operación era menos sofisticada que cualquier cosa que tuviera Acorn. Tal vez habían sobreestimado seriamente las capacidades técnicas necesarias para crear un microprocesador simple. Entonces, ¿qué pasaría si pudieran diseñar su propio microprocesador que finalmente lo satisfaciera? Cuando la idea se comunicó al resto del equipo en casa, Hauser se dio cuenta de que recientemente había leído algo que encajaba perfectamente en este problema. ¿Qué es esto? He estado monitoreando documentos y comunicados de prensa provenientes de Berkeley y Stanford sobre un nuevo enfoque de diseño de procesadores. El enfoque era, por supuesto, la computadora con set de instrucciones reducido. La idea de que en lugar de hacer un procesador cada vez más complejo con muchas instrucciones, hacer algo similar con un conjunto más pequeño pero mucho más rápido de instrucciones simples. Y luego usar esas instrucciones simples para crear instrucciones más complejas para un diseño más sencillo y rápido. Y las instrucciones más simples significaban un procesador simple que podía ser diseñado por un pequeño equipo. ¡Oh, Dios mío! En realidad podían lograr esto. Podrían diseñar un chip, tal como lo hicieron con los chips de la BBC Micro y hacer que PLSI los fabricase. Todavía creyendo que se encontrarían con algún obstáculo inevitable, el equipo se puso a diseñar lo que llamarían ARM, Acorn RISC Machine. ¿Sí? Eso es absolutamente lo que significaba el acrónimo al principio. Wilson diseñó el set de instrucciones. Quería crear algo poderoso pero simple, y luego Furber implementó estas instrucciones como circuitos, simulando cuidadosamente los resultados con un modelo de referencia programado en 850 líneas de BBC Basic. Sin embargo, se topó con un requisito adicional que presentaba una limitación inesperada. Mira, si queremos tener alguna posibilidad de mantener feliz al mercado educativo, necesitamos reducir el costo tanto como sea posible. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que el chip tiene que entrar en un recubrimiento de plástico de 50 centavos y no puede tener refrigeración adicional costosa. Cualquier otro recubrimiento costará 20 veces más, ¿me entiendes? Furber se sorprendió por el draconiano requisito. Para que el chip funcionara con un recubrimiento de plástico, tendría que producir menos de 1 vatio de energía. Además, las herramientas y modelos que tenían para calcular cuánto calor generaría cada elemento del diseño eran realmente arcaicas e inexactas. Entonces, tendría que estimar y dejar un margen de seguridad considerable. 26 de abril de 1995. Por fin llega el día que todos en la empresa estaban esperando. Las primeras muestras del primer chip ARM habían llegado de VLSI Technologies. Después de solucionar un par de pequeños problemas en la placa de prueba, se enchufa la computadora e inicia ejecutando BBC Basic. La empresa colectivamente contiene la respiración mientras escribe un comando de prueba. El comando se ejecuta y sale el resultado. Hola mundo, soy un ARM. Gritos de victoria retumban en la oficina. Se abre una botella de champán. Funciona. Y corriendo extremadamente bien. Dado los críticos límites de calor, Furber estima que, por definición, también tendría que ser muy eficiente desde el punto de vista energético. Curioso, le conecta un medidor y mide cuánta energía está usando. 0 vatios. ¿Qué? Eso no tiene sentido. Consternado, descubre que la alimentación del procesador ni siquiera estaba conectada. ¿Pero cómo? El procesador inequívocamente funcionaba, así que ¿de dónde estaba sacando la energía? Y aparentemente el chip estaba usando 0 poder y claramente eso no puede ocurrir. Una pequeña investigación demostró que en realidad no hice la conexión al chip, pero aún así ejecutaba el código felizmente y la única explicación para esto es que los chips viejos tienen diodos en los pines I/O como protección contra la electroestática, por si caminas por una alfombra de nylon llevando el chip, sea menos probable que se dañe. Y entonces sí había input de chips internos a los 5 voltios, que era el riel positivo. Eso podía alimentar al chip a través de estos diodos de protección, y eso debió ser lo que estaba pasando. El dispositivo era tan extraordinariamente eficiente desde el punto de vista energético, tan más allá de lo que se esperaba del diseño, que funcionaba solo con corriente filtrada. Con un dispositivo tan potente y eficiente en el uso de energía, tal vez podrían aspirar a mucho más que una expansión de la BBC Micro o una computadora de próxima generación. Tal vez podría ser algo más. Tomará muchos otros giros y vueltas para que esto se convierta en el chip dentro de todos nuestros teléfonos. Y podríamos llegar allí en un video futuro, pero una cosa que puedo asegurarles es que mientras ARM se convertirá en algo, Acorn no será tan afortunado.
De hecho, estoy dispuesto a apostar que para un buen número de ustedes que están fuera del Reino Unido, nunca habían oído hablar de ellos antes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué esta computadora increíblemente innovadora nunca pudo llegar a mercados como los Estados Unidos? Bueno, esa es una historia que exploré junto con el profesor Ferber en el episodio de este mes de SideQuest, mi serie paralela donde exploro historias tangenciales al video principal. Entonces, si el video principal trata sobre lo que sucedió a Sinclair después de que la BBC lo rechazó, el SideQuest trata sobre lo que le sucedió a Ferranti, la compañía que fabricó esos mágicos chips semipersonalizados y cómo se fueron a la bancarrota debido a negocios con armas en el mercado negro durante la Guerra Fría. Ajá. Y como beneficio adicional, también estoy subiendo la entrevista completa con el profesor Ferber que grabé para este video. Y todo esto está exclusivamente en Patreon. A ver, como se puede imaginar, no es nada sencillo ni barato hacer estos videos y pagar a toda la gente involucrada. Así que la existencia completa de este canal se la debemos a las contribuciones de Patreon. Bueno, espero no se hayan dormido, pero bueno, a mí me parece re interesante, pero bueno, espero que para ustedes por lo menos también. Le comparto otro videito y lo vemos. Y estaba viendo ahí un poco lo que nos queda en el... ¿Me escuchan, chicos? Hágame una señal, por lo menos. Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. Sí, se Em, escucha. Perfecto. Ahí estaba viendo un poco el cronograma mientras estaba cursando el video. Nos queda la clase que viene, que vamos a hacer la de consultas de parcial, la resolución. Y, y si quieren hagamos todo lo que es terminar todos los ejercicios que empezamos a ver la clase pasada, para preparar también para el final. Y ahora hagamos este video, muestra este video y si quieren cortamos. Así podemos disfrutar todos el sábado, si les parece. ¿Están de acuerdo? ¿O quieren seguir? Dale. Ahí me contestaron rápido. Bien ahí, eso quería. Bueno, hagamos así, porque estoy viendo, nos queda la clase que viene, resolución de parcial, muestra de parciales, y después seguimos practicando y haciendo ejercicios para los que van a final. Después en la otra clase que viene, que es el 10. Sí, el 10, que no vamos a tener que ir, lamentablemente. Ahí es final adelantado y recuperatorio para los que tengan que dar recuperatorio. Y ya después queda después la fecha final, ¿está bien? Ahora después igual yo voy a pasar por publicación ahí en general, las fechas importantes que nos quedan, así estamos todos alineados. Y en la semana yo le voy a subir antes del viernes le voy a subir la nota obviamente del parcial, ¿está bien? Hacemos eso. Bueno, vemos este segundo video, también que viene de la mano del primero. Me gustan estos videos porque parece que, como decía al final, ¿no? Es muy, muy complejo hacer toda esta edición de videos y mezcla un poco todo, por lo menos para mí están buenos. Hagamos eso. Vemos este video y después cortamos y seguimos la clase que viene, ¿va? Ahí vamos con el segundo. ¿Están tomando café, algo? No se me duermen ahí. Ahí se ve. Un ingeniero y un vendedor de procesadores entran a una reunión Sí. con la directiva y se preparan para una batalla. Su empresa posee Sí, uno de sí. los más emocionantes de la historia reciente de los procesadores, y aún así, la tecnología estaba a punto de morir antes de que siquiera obtuviera una oportunidad de volar. La solución era descabellada: adaptar su chip a una tecnología casi obsoleta y apostarlo todo en un nuevo mundo. La decisión que llevaría a ARM a conquistar el mundo. Esta es esa historia. Es 1984 y la venerable empresa británica Acorn Computers, los creadores de la extraordinaria microcomputadora BBC y los inventores del ultra eficiente chip ARM, del que hablamos en el video anterior, están listos para su próximo gran paso. Mientras trabajaban en el ARM, el CEO de Acorn, Chris Curry, había guiado a la compañía a su siguiente gran idea:
La empresa de computadoras rival Sinclair había respondido a Acorn presentando el ultraeconómico ZX Spectrum, que llegaría a dominar el mercado de ordenadores domésticos en Europa. Y para competir en ese precio, Acorn tenía un plan. El ZX Spectrum había logrado su increíble precio al consolidar gran parte de su lógica en un chip semi-personalizado utilizando una tecnología llamada ULA, donde los diseñadores creaban su capa personalizada de conexiones entre componentes prefabricados, y al reducir la cantidad de componentes podían fabricar una computadora por mucho menos. Esta técnica no era exclusiva a una sola empresa. Acorn también había usado un ULA en lugares claves de la BBC Micro, pero el dispositivo aún usaba una gran cantidad de otros chips que contribuían a encarecer. Así que el plan era simple: consolidar la mayoría de estos componentes en unas pocas ULAs semi-personalizadas y crear una versión económica del BBC Micro para competir con el Spectrum. Y se llamaría el Acorn Electron. Y con Steve Ferber, en ese momento uno de los ingenieros más destacados de la empresa, que también recordarás en un video anterior, diseñando los chips consolidados, la empresa estaba confiada con su éxito futuro. Pero eso no fue lo que pasó. Déjame que te lo explique con sus propias palabras. Creo que fue el 8 de 1983 cuando comenzamos a producir el Electron, pero tuvimos problemas similares con el ULA del Electron a los que tuvimos con la ULA del video de la BBC. Micro tenía 102 chips en la placa principal y creo que el Electron lo redujo a unos 12 o 14. Hicimos eso metiendo casi toda esta clase de componentes lógicos menores en una gran ULA. Y de nuevo, fui en gran parte responsable del diseño de la ULA. Fui extremadamente cuidadoso con el tiempo de diseño de la ULA del Electron, pero aún así tuvimos problemas y eso significó que efectivamente Acorn perdió el gran mercado potencial de 1983. Todos los problemas se solucionaron en 1984 y el Electron se produjo en grandes cantidades, pero para Navidad de 1984 el mercado había avanzado y por lo tanto Acorn se quedó con creo que 250,000 de Electrons en cajas que tuvieron problemas vendiendo. Con la tecnología llevada al límite, sucedió lo peor. El producto tuvo que retrasarse y se perdería la temporada navideña clave, cuando se esperaba que la empresa hiciera sus grandes ventas. Y para cuando se solucionaron los problemas en 1984, el mercado había avanzado. El Reino Unido estaba llegando a un punto de saturación en las computadoras domésticas y los cambios tecnológicos en el extranjero estaban convirtiendo a las computadoras de 8 bits en una reliquia del pasado. Con almacenes llenos de electrones sin vender, Acorn estaba en mal estado. Esta era la segunda apuesta que perdieron después de intentar sin éxito introducir la BBC Micro del mercado estadounidense, y ahora sus cuentas bancarias estaban alarmantemente vacías. La salvación vendría de un lugar inesperado, una empresa informática italiana llamada Olivetti, que compró casi la mitad de Acorn y tomó el control de sus operaciones de venta. Acorn estaba en terapia intensiva. El vicepresidente de Olivetti, el Serino Piol, se convirtió en el presidente de Acorn y tenía un plan. Andando, gente. Lo más importante que deben saber sobre una empresa en nuestra posición es que la reducción de costi puede contribuir a mitigar... Siento que estoy siendo cruel. Y es bastante claro que yo no estoy en una posición de bromear sobre el acento de otros, pero esto fue tomado directamente de las entrevistas que estoy utilizando como fuente, y hasta el día de hoy, Herman y Chris no tienen la más mínima idea de lo que estaba tratando de decir o cuál era su plan. Es posible que el fundador de Acorn, Herman Hauser, no entendiera las instrucciones del Serino, pero comprendió que debían tomar medidas inmediatas para salvar la tecnología más prometedora que había desarrollado la empresa, un procesador extremadamente potente y eficiente llamado el Acorn RISC Machine, ARM. La historia de cómo surgió ya se cubrió en un video anterior, y en ese momento el chip se estaba usando para producir un grupo de computadoras de próxima generación llamado Archimedes. Pero Hauser sabía que esta tecnología no tenía posibilidades de sobrevivir si se limitaba a una sola empresa, especialmente una moribunda, y tuvo una idea. ¿Y si encontramos un socio para dividir ARM como su propia empresa? ¡Buenísimo! Todo estaba listo para comenzar a buscar otra empresa interesada en cofundar una nueva empresa basada en este microprocesador, lo cual resultó ser difícil. Durante 3 años, Hauser y el Serino hablaron con todos los contactos que tenían en la industria tecnológica, buscando un aliado sin éxito. El Reino Unido no era exactamente conocido como un país de fabricantes de microprocesadores, por lo que la idea fue recibida con bastante escepticismo. Pero, ¿y si un rival pudiese ahora convertirse en un aliado?
Apple Computers. Las primeras Apple habían sido durante mucho tiempo una inspiración para Acorn, desde el diseño de sus primeras computadoras hasta literalmente su nombre. Acorn fue elegido como nombre para estar por encima de Apple en la guía telefónica. Sin embargo, Apple Computers estaba pasando por un momento de transición un poco extraño. El ex fundador Steve Jobs había sido expulsado de la empresa y su nuevo líder, un tal John Sculley, trabajaba intensamente para que Apple volviera a la vanguardia de las computadoras, y su visión giraba en torno a un dispositivo muy interesante, el Apple Newton. El Newton fue un intento de innovar al asistente digital personal, que prometía un revolucionario sistema de reconocimiento de escritura a mano. Pero lo importante para hoy es que esta idea requería un procesador muy potente, que pudiese funcionar con una batería. Y por supuesto, recurrieron a la elección obvia. El rey de los procesadores de bajo consumo, AT&T. Sí, la compañía telefónica. En ese momento están desarrollando su propio microprocesador RISC, llamado el Hobbit. Ahora, ¿por qué nunca has oído hablar de él? La respuesta es, porque era terrible. Cada nueva versión que recibió Apple estaba llena de errores, y por más que lo intentaron, AT&T nunca pudo encontrar una manera de reducir el costo de fabricación del procesador para hacerlo viable para un producto de consumo. Pero mientras los ingenieros de Apple trabajaban tratando de descifrar el Hobbit, notaron algo interesante. Uno de los muchos otros chips del Newton era un controlador periférico, pero que también era sorprendentemente capaz por sí solo, y usaba una arquitectura original de una empresa en el Reino Unido, un chip ARM. Cuando se probó un prototipo del procesador ARM como el cerebro principal de Newton, no se encontraron errores. Se tomó la decisión allí mismo. ARM potenciaría al Newton. Hauser había encontrado su socio. Juntos convertirían a ARM en su propia empresa. Apple invertiría $1.5 millones para poseer el 43% del nuevo fabricante de procesadores, y el nombre de la arquitectura cambiaría de Acorn RISC Machine a Advanced RISC Machine. Pero por muy buenas que fueran las noticias, Apple era solo un cliente. Y para que la empresa sobreviviera, necesitaría nuevos clientes y alguien que le guíe para encontrarlos. Y Hauser tenía una recomendación poco convencional para ese papel. Un hombre que terminaría dándole forma a la historia de las empresas tecnológicas de maneras que nadie esperaba. Retrocedamos un poco en el tiempo. Mientras Acorn busca desesperadamente un nuevo microprocesador para su próxima generación de computadoras, una historia que tal vez recuerdes del último video, Hauser visitó una fábrica de Motorola cerca de Glasgow y allí conoció a un cierto vendedor de Motorola llamado Robin Saxby. En el vuelo de regreso a casa desde Glasgow, Robin entra en modo de vendedor por completo, explicando con entusiasmo por qué debería usar chips Motorola a un Hauser que no estaba muy entusiasmado y fingía estar dormido en el avión para que lo dejaran solo. No mucho después, Hauser se encontrará de nuevo con Saxby esquiando en Austria, quien accidentalmente tomó la telecilla con la novia de Hauser y de alguna manera terminó cayendo encima de ella. En ese momento podría haber estado profundamente irritado, pero Hauser pensó que este vendedor encantador era la persona ideal para llevar a cabo el milagro de atraer otras empresas a trabajar con una arquitectura de chip no probada. Pero como CEO de ARM, Saxby haría mucho más. Cuando era vendedor de Motorola, Saxby notó al hablar con los clientes sobre la adaptación de sus diseños a los productos de Motorola, que muchos de ellos posiblemente tenían los medios para producir microprocesadores, pero no tenían el conocimiento o la experiencia para diseñarlos. Durante un programa de competición de lluvia de ideas de la empresa, propuso una idea interesante. ¿Y si hacemos que la división de procesadores de Motorola sea su propia empresa? ¿Qué pasaría si pudiésemos diseñar y licenciar procesadores para que otras compañías lo fabriquen y así eliminar muchos de los problemas que tenemos al establecer costosas fábricas para competir con todos los demás fabricantes de microprocesadores? A medida que pasa el tiempo, la manufactura se hace cada vez más cara y especializada. Sus jefes de Motorola no fueron muy receptivos, pero Saxby no lo había olvidado. Y ahora, como director general de una empresa de procesadores, tenía la oportunidad perfecta de probarlo, junto con su segunda gran idea sobre los procesadores. Si vamos a sobrevivir como una empresa de procesadores, tenemos que convertirnos en el estándar para sistemas embebidos. ¿Embebidos? Pensé que estábamos haciendo procesadores para computadoras. Acorn ya tiene una línea de computadoras con tecnología ARM y tenemos como cliente a Apple, que está fabricando una computadora Palm. Escúchame, no hay manera de que podamos luchar contra Intel para convertirnos en un segundo estándar en computadoras. No tenemos el presupuesto ni la reputación. ¿Y cómo es diferente para embebidos? Claro, hay empresas luchando en el espacio, pero no tenemos la reputación o capacidad de fabricación para enfrentarnos a ninguna de ellas. Es por eso que no fabricaremos chips. Lo que poseemos es la tecnología. Todo
Todo el mundo está enfocado en la potencia, haciendo el procesador más potente del mundo. ¿Sabes qué es lo que tenemos? Tenemos el mayor poder por dólar, el mayor poder por vatio. Vamos a licenciar nuestra tecnología a otras empresas para que la fabriquen. Lo que necesitamos encontrar es al menos un socio clave de fabricación en cada continente y categoría de producto. ¡Andando! Y así comenzó la carrera para encontrar socios clave. Al principio, no muy bien. El Apple Newton, el dispositivo que inició todo esto y que los hizo fabricar chips con PLSI Technologies, no fue un éxito comercial. Y nuevamente lo intentaron en el apasionante mundo de las consolas de videojuegos con un dispositivo llamado el Panasonic 3DO, que tampoco llegó a ninguna parte. Una asociación con la empresa estadounidense Rockwell para fabricar procesadores ARM para máquinas de fax tuvo mucho éxito, pero serán sus próximos 2 socios los que finalmente convertirían a la empresa en estrellas de la industria. Saxby y uno de sus principales ingenieros, Dave Jagar, se preparan para lo que sería una reunión incómoda con la directiva de ARM. Habían encontrado lo que creían era su gran oportunidad, una licencia a la empresa estadounidense Texas Instrument para crear un procesador ARM para un teléfono móvil. La empresa finlandesa Nokia estaba desarrollando el 6110, un teléfono GSM orientado a empresarios con unos requisitos de duración de batería bastante elevados, justo el lugar para que brillase el legendario consumo energético de ARM. ¿Sabes qué pensamos de esto, Saxby? RISC es un formato de computadoras de próxima generación. ¿Por qué deberíamos gastar más recursos en...? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Se llama set de instrucciones Thumb. Es una forma de hacer que los procesadores ARM funcionen a 16 bits. Correcto. Sí, deseas tomar un procesador de 32 bits y hacerlo de 16 bits por alguna razón. Mira, no hay cómo ganarle a Intel en computadores, pero en dispositivos portátiles con baterías estamos adelantados años a ellos. Pero para entrar necesitamos poder trabajar a 16 bits. Mira, eres el CEO. Bien, hazlo, pero no retrases nuestro progreso en computadoras debido a esto. Estamos atando las condiciones de tus bonos a las ventas en el sector informático. Saxby estuvo de acuerdo. No vería ni un centavo de esos bonos en particular, pero no tenía por qué hacerlo, porque adaptar ARM a dispositivos de 16 bits alimentados por batería resultó ser importante. Por un lado, el Nokia 6110 sería el primero de muchos teléfonos en hacer uso de las propiedades de bajo consumo de energía de ARM y captar el interés del resto de la industria. Y también despertó el interés de otro socio que estaba en proceso de licenciar ARM para fabricar chips. Ese socio era Sharp, la empresa japonesa. Si bien inicialmente habían fabricado algunos de los componentes del Apple Newton, en el proceso habían adquirido cierto interés en la fabricación de este procesador, y fue esta adaptación de 16 bits que lo hizo perfecto para otro proyecto secreto en el que habían estado trabajando y que requería un procesador barato, potente y que no drenara la batería. Un pequeño dispositivo llamado el Game Boy Advance, que estaban desarrollando para Nintendo. Con el Nokia 6110 recién lanzado y el Game Boy de próxima generación en la vía, el mundo finalmente los notó. Saxby había orientado con éxito a ARM para que fuese no un estándar para computadoras, sino para dispositivos móviles. Y cuando la empresa se hizo pública en 1998, el futuro estaba asegurado. Apple pasaría por algunas dificultades que lo verían corto de efectivo, el cual ganarían con la venta de sus acciones de ARM, que habían transformado de su inversión de 1.5 millones a 800 millones de dólares. Suena como un buen negocio, hasta que consideras cuánto habría valido hoy. O peor aún, el hecho de que después del regreso de Steve Jobs reformaría la empresa a la base de dispositivos alimentados por batería, todos utilizando ARM, y que apostarían gran parte del futuro de la empresa en esta misma arquitectura. Pero a lo largo de toda esta historia hay 2 preguntas que quedaron sin respuesta. Si ARM se convirtió en su propia empresa, ¿qué pasó con Acorn? ¿Y qué pasó con los diseñadores de estos chips? Es posible que sepas por el video anterior que Steve Ferber se fue a convertirse en profesor universitario, pero ¿qué pasó con Sophie Wilson? Bueno, esa es una historia interesante que involucra malentendidos herenciales y una arquitectura de procesador completamente diferente de la que tal vez nunca hayas oído hablar, pero que probablemente haya afectado tu vida de forma significativa. Y ese es el tema de este episodio de SideQuest, mi serie exclusiva de videos complementarios que siempre se publican junto con los videos principales. Y es una serie que pueden encontrar exclusivamente en el Patreon del canal. A ver, como te puedes imaginar, este absurdo número de animaciones 3D, dibujos, animaciones 2D, actores de voz y todo el trabajo que ponemos en videos que sacamos realísticamente cada par de meses es bastante complicado. Y la única razón por la que lo podemos hacer mientras mantenemos o aumentamos constantemente el nivel de calidad es gracias a cada uno de ustedes en Patreon que contribuyen a mantener. Bueno, chicos, espero que les haya por lo menos interesado. Le estoy subiendo los videos esos también a la clase de hoy.
nada, tengámoslo en cuenta también que, como siempre les digo, los videos esto puede surgir por lo menos una, no sé si una pregunta, ¿no? Pero algún tipo de plus si alguno está medio justito ahí con los, con el parcial o el final, lo que fuere. Ahí les subí las fechas importantes, como les dije, la clase que viene de muestra de parcial, que es el 3 muestra de parcial y terminamos de hacer todo lo que de la PPT esa que empezamos la clase pasada de ejercicio. Más que nada lo que van a final. Después nos queda la del 10, que ahí es recuperatorio y final adelantado. Ahí lo que quieren ir a final adelantado, pues avísenme, pero sería para eso. Y ya después el 17 es final regular. ¿Está bien? Entonces nos quedan 3 clases. La que viene y 2 más. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Si no, tomo lista y cerramos. No, se entendió todo. Bueno, me alegro. Ahí estoy subiendo, ya le subí la PPT de hoy y le estoy subiendo los videitos por si los quieren descargar. Igual están en la nube, ¿no? Bueno, tomo lista, chicos. A ver, igual que hice una captura. Ya. A ver, yo tengo la asistencia virtual, pero por las dudas. Déjenme corroborar algo. Y ya estoy con ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19. Bueno, listo chicos. Nada, gracias por conectarse. Nos tocó una linda fecha, como le dije, pero bueno, gracias por conectarse y nos vemos el viernes que viene. Ahora ajusto la asistencia de hoy. La de ayer la voy a ajustar cuando empiece a corregir, ¿está bien? Cuando corrija voy a tener los exámenes y le voy a poner presente a todos los que fueron al examen, ¿está bien? Por si hay alguna duda. Quédense tranquilos con eso. Así que bueno, buen fin de semana. Descansen y les mando un abrazo grande. Buen fin de, profe. Hasta luego. Buen fin de, profe. Chao, gracias. Nos vemos, buen Abrazo. fin de. Chao, Chau, chau, chau.